Las democracias tienen sus formas de compensarse, de buscar ciertos caminos. En 1999, cuando en Venezuela había un cuestionamiento total del sistema político y una crisis económica profunda, fue electo presidente Hugo Chávez. En diciembre del 2015 fue electa una nueva Asamblea Nacional que estaba dominada por los partidos de oposición al chavismo y al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Y bueno, pues así funcionan las democracias, excepto cuando no, que eso me parece es lo que ha pasado en Venezuela en estas últimas semanas. Yo quiero agradecerles, realmente un privilegio contar con nosotros en la entrevista con uno de los mayores analistas internacionales también de materia política interior y además una persona que yo aprecio mucho en lo personal, Gabriel Guerra. Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Es electa en diciembre del 2015 una Asamblea Nacional dominada por la oposición, 2/3 partes, a pesar de que las reglas estaban hechas para mantener el control del chavismo. Y lo que hemos visto es pues una decisión de que pues hacemos una nueva constitución, una nueva asamblea y quitamos a todos los que estaban antes. Pero lo que hemos visto también en este periodo es que está ardiendo Venezuela. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo explicamos? Mira, Sergio, yo creo que lo primero para entender Venezuela es partir de lo que tú decías al inicio. Un país que a finales del siglo pasado estaba enfrentando un profundo desencanto e insatisfacción con lo que se había convertido en un sistema bipartidista de alternancia, en un duopolio en que un sector muy amplio de la población no se sentía representado. Más por una cuestión económica y social, un poco también por una cuestión racial, de discriminación. Entonces tenías una democracia muy poco representativa. Tenías un sistema político profundamente corrupto y tenías a, por lo menos, la mitad de la población sintiéndose alienada, alejada, hecha a un lado por todo este sistema. Y el precio del petróleo en $9 por barril. Además. Y Venezuela, yo creo que también es bueno el contexto, tiene una economía muy petrolizada, mucho más que la nuestra. Entonces, las subidas y bajadas del precio del petróleo tienen un impacto que puede ser devastador o que puede ser de jauja. Generalmente, cuando ha sido de jauja, pues los que han hecho jauja han sido algunos políticos y no necesariamente el resto del país. El caso es que llega Chávez tras un intento de golpe fallido contra Carlos Andrés Pérez y se convierte en un ídolo nacional porque la gente ve reflejado en él este malestar, este rechazo. Y yo no creo que Hugo Chávez fuera un hombre ideologizado. Yo creo que se inventó una etiqueta política, la de Bolívar. O el socialismo del siglo XXI. El socialismo bolivariano, que en realidad lo único que era, al principio por lo menos, Sergio, era mucha política social, mucho dinero y mucha atención a los sectores tradicionalmente olvidados. Entonces, ¿qué pasó? Las clases medias, altas y altas se quedaron esta vez ellas marginadas y hechas a un lado de las decisiones políticas de la vida pública. Y las clases populares dijeron, no solamente estamos recibiendo apoyos, subsidios, mayor oferta de vivienda, de servicios sociales, sino también, por primera vez, alguien nos hace caso, alguien nos escucha. Y yo creo que eso ayuda a entender por qué Chávez pudo durar tanto tiempo, pudo ganar tantas elecciones. Si tú quieres, con la balanza un poquito desnivelada o a veces más, pero ganaba elecciones. Cosa que no ocurrió con Maduro en diciembre del 2015, y que perdió por 2/3 partes del voto. Entonces, Maduro es un personaje totalmente dispar, ¿no? O sea, Hugo Chávez tiene muchos defectos. Se le que le hablan pajaritos y esas Mira, cosas. le habla, yo creo que ultramundo constantemente, pero Nicolás Maduro es un hombre emocionalmente muy inestable, con una inteligencia muy limitada, con un vocabulario muy limitado y con un mínimo entendimiento de las cosas. Entonces, lo que para Chávez era demagogia y manipulación,
¿no? De hablar de la revolución y del socialismo y de fustigar a los enemigos de la patria, Chávez se lo toma en serio. Maduro se lo toma en serio. Entonces, Maduro no entiende que pues, tienes que gobernar un poco con todos y para todos. O que tienes que mantener la economía funcionando, porque a fuerza de expropiar has dejado la economía sin producir bienes de consumo. Pero es que precisamente como Maduro cree en la teoría de la conspiración llevada a los máximos extremos, piensa que si hay escasez de algo es culpa de las empresas, no de que no haya materia prima, no de que haya control de cambios, no. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Según él, expropiando. Y entonces todo el mundo queda peor, ¿no? Probablemente muy pocos en el auditorio se acuerden, pero en México hubo algún momento, en los años 80, en que escaseaban productos de importación. La respuesta del gobierno mexicano a la larga fue abrir la economía, no cerrar. Y Maduro ha hecho exactamente lo contrario y ha llevado a Venezuela a un nivel de escasez, de hambre, de falta de atención médica en los hospitales públicos, de inflación. ¿Ya? O sea, la inflación brinca 200, 300% por día. O sea, ¿no? Antier hay una estadística de 1.250 y al día siguiente de 1.400. Es un desastre económico Venezuela, pero es mucho peor el desastre político. Lo que estamos viendo además ya es una situación de violencia constante en las calles. En manifestaciones han muerto más de 100 personas, pero esas son en las manifestaciones. Vemos, de hecho nosotros nos quejamos por la violencia en México. Tenemos una tasa de homicidios de 20 por cada 100,000 habitantes, pero Venezuela tiene una tasa superior a los 40 o 50. Es correcto. Y en Caracas la tasa es superior a los 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es la segunda tasa de homicidios violentos más alta de América Latina, solamente después de Honduras, y en un nivel además de crispación social, que eso es tal vez lo más grave, Sergio, porque la sociedad está totalmente dividida, confrontada, no se ve ninguna salida posible porque nadie está apelando al diálogo. Cada uno está llamando a la desaparición del otro. La oposición quiere que se vaya Maduro a como dé lugar y tienen argumentos muy sólidos, incluido el hecho de que ganaron la elección del 2015. La elección de 2015. Y que Maduro suspendió las del 2016 antes de perderlas. Y que después suspendió, además, al Congreso. Y trató de suspender al Poder Judicial. Y para todos efectos prácticos, Maduro dio lo que se llama un golpe de Estado técnico. La Constitución que están deshaciendo... Es chavista también. Es chavista. O sea, Maduro está borrando parte del legado de Hugo Chávez y se está contraponiendo. Esto es increíble, fíjate. Hugo Chávez decían que era un dictador, pero Hugo Chávez jugó más o menos dentro de las reglas. Dictador blando, digamos, como lo fue el PRI durante muchos años. Muy parecido, ¿no? O sea, sí elecciones en que decías, bueno, híjole, no está parejo el terreno, pero al final del día... Pero cuando perdía las elecciones lo aceptaba. Aguantaba, ¿no? Aguantaba y tuvo un par de derrotas importantes que aguantó. Y dentro de todo, con algunas expropiaciones de medios y ataques a medios, pero dentro de todo era habitable políticamente Venezuela. Hoy es imposible. Opositores presos y si no presos en arresto domiciliario, violencia muy, muy fuerte. De hecho, las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de emitir una declaración en el sentido de que lo que ha habido en Venezuela es un rompimiento del Estado de Derecho y un uso sistemático de la violencia contra manifestantes, además de tortura. Es correcto, Sergio. Y lo más grave es que nadie en el gobierno de Maduro parece darse cuenta del nivel ya insoportable de tensión al que han llegado las cosas. Es decir, ellos desearon atrincherarse, se tomaron muy en serio la idea de la revolución bolivariana y entonces sienten que este es un tema casi de guerra. Y entonces en una guerra pues está justificado para ellos mandar a tus escuadrones de golpeadores o de matones a golpear, a matar, a asesinar a manifestantes, a intimidar a la oposición
y no se dan cuenta que cada vez que hacen eso solamente van profundizando el odio y el rechazo que siente. Mira, yo no sé si lo midiéramos qué porcentaje sería. O sea, yo creo que hoy seguramente un 70% de los venezolanos ya no quiere este gobierno. Maduro, sí. ¿No? A lo mejor hubieran querido a Chávez todavía, porque Chávez sigue teniendo una gran popularidad, pero no quieren a Nicolás Maduro. Es que Chávez, incluso en los momentos económicamente difíciles, Chávez tenía una enorme capacidad para comunicar con la gente, para empatizar, y era, digo, al final del día, desde el porte militar hasta el discurso, era además un orador espléndido. Bueno, aunque las primeras 6 horas quizás, ya las últimas 4. Las últimas 4 se empezaba a cansar. Sí. A quienes se quejan en México de la hora nacional, sí, harían bien en recordar que hay las transmisiones en vivo del presidente, Aló Presidente se llamaba el programa. Sí, duraban 4, 5, 6 horas con el presidente hablando. Era como un reality show. Así es. ¿No? Pero bueno, increíble que hoy la misma oposición, no lo dicen públicamente, por supuesto, pero extrañan a Chávez. Porque con Chávez se podía medio dialogar, tenía ciertas reglas básicas, aquí no hay nada. Festejaron la muerte de Chávez pensando que nadie podía ser peor que Chávez hasta que se encontraron con Nicolás Maduro. Con Maduro, que fue un error histórico de Chávez, esto hay que decirlo. Mira, yo creo que hay 2 cosas que deberían ser las que definen la trayectoria de los hombres y mujeres públicos. La primera es tu sucesión. O sea, hasta qué punto la logras conducir de una manera ordenada, libre, democrática y buena para tu país. Y la segunda es el nivel de polarización que dejas en tu país. Y eso, en esos 2 aspectos, Hugo Chávez fracasó rotundamente. Puede haber hecho cosas muy importantes, pero dejó un país profundamente dividido y dejó un sucesor notoriamente incapaz. Gabriel Guerra, gracias por esta conversación. Sergio, muchísimas gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.